Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Bienvenidos a un nuevo live de Iglesia Cristiana Jesucristo. Comenzamos en breve. Hermanos, muy buenas noches. Espero que haya tenido una hermosa semana, que ahorita que estamos finalizando esta semana haya sido de mucha bendición para usted y haya mucha gratitud en su corazón, porque indudablemente todo lo que nos pasa, todo lo que nos viene, hermanos, viene del cielo. Son dádivas que recibimos todos los días. Y debemos estar conscientes de eso, hermanos, que no es por lo que nosotros somos, sino es por su gracia. Y si usted ha sido bendecido, que no lo dudo que se ha sido, dele gracias al Señor. Y una forma de darle gracias es estando acá reunidos con aquel deseo, aquel ansia en nuestros corazones de escuchar cada viernes, cada domingo, lo que Él quiere enseñarnos, lo que Él quiere decirnos. Nosotros debemos de tener mucho deseo en nuestro corazón, porque recuérdese que Él conoce nuestros corazones, y no debemos de ser que otro viernes más, a ver qué hermano va a predicar, tal vez el hermano que no me gusta oírlo, que no, eso no le gusta a Él. Lo que le gusta es que vengamos con gozo, porque sabemos que los que nos paramos aquí no somos nosotros los que traemos el mensaje, nosotros solo somos los voceros de lo que Él quiere decirnos. Así es de que, amado hermano, proponga su corazón hoy, esta noche, escuchar lo que el Señor quiere enseñarnos y atesorarlo en nuestros corazones, para que nuestro caminar sea conforme a su voluntad y que podamos agradarlo en todo. Amén. Vamos a orar para pedirle al Señor que reciba esta actividad con gozo. Nosotros estamos poniendo el esfuerzo más grande en nuestro corazón para poder agradarlo en esta noche. Amado Señor, muchas gracias. Muchas gracias por un viernes más, Señor, por un viernes más, y por el privilegio que nos concedes de la vida, que estamos vivos, Señor, que tenemos provisión,
y para aquellos que no lo tienen, pues sé propicio a ellos, Señor. Sé Jehová Jireh para ellos, su proveedor. Gracias, mi Dios, por el honor que me concedes de ser yo nuevamente en esta noche quien lleve ese mensaje a mis hermanos. Te suplico que pongas en mis labios las palabras correctas, que traigas revelación a mi espíritu y que pueda yo transmitir tu mensaje como tú quieres que se haga, sin diluir tu palabra, Señor, con toda claridad y con toda integridad y honestidad. Te lo suplico en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, mis queridos hermanos, hay una pregunta que todos nos hacemos, por lo menos yo me la he hecho siempre, y esta pregunta es: ¿por qué nosotros pecamos? Nosotros los cristianos, por supuesto, el mundo está pecando y no le importa. Pero ¿por qué nosotros los cristianos pecamos? Ese es el tema que Dios me dio para esta noche. Me imagino que tal vez usted en algún momento que ha cometido, no le estoy hablando de pecados como adulterio, porque eso ya no lo hacemos nosotros los cristianos, pero sí pecamos a veces de pensamiento, de hecho, hermanos, con pequeñas cosas, la envidia, el orgullo, la necedad, la tentación, todo eso. ¿Por qué nos pasa todavía eso si nosotros somos cristianos nacidos de nuevo? Entonces ese es el tema que Dios me dio para compartir con ustedes esta noche. Para ello, hermanos amados, quiero que abran sus Biblias en Hebreos capítulo 9, versículo 24 y 26, que va a ser nuestra escritura base para este mensaje. Amén. Tienen todos ya su Biblia en Hebreos capítulo 9, 24 y 26. Amén. Dice el versículo 24: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Hermanos, haga énfasis, dice, presentarse ahora por nosotros ante Dios, y énfasis en la última oración que hay, dice, para quitar de en medio el pecado. Recordemos que en el Antiguo Testamento el sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo con sangre de machos cabríos, de animales, para orar por el pueblo, para quitar el pecado. Pero esa sangre únicamente cubría el pecado. El pecado no se quitaba, lo cubría. Pero la sangre de Cristo, hermanos, el sacrificio de Cristo con su sangre derramada en la cruz, Él sí quita el pecado de en medio de nosotros para siempre. Para siempre. Por eso es la pregunta, ¿por qué pecamos? Pues si nuestro Señor Jesucristo ya quitó el pecado con su sangre. El apóstol Juan, en el capítulo 8, 34, 36, vemos donde Jesús le respondió, dice, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.
Entonces, hermanos, si el Hijo, que es Cristo Jesús, vino a libertarnos del pecado y que dice que nos quita el pecado para siempre, que ya no somos esclavos del pecado, sino que hemos sido libres, el Hijo nos libertó, ¿por qué pecamos? Tito 2, capítulo 2, versículo 13, dice el apóstol Pablo: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Bien, hermanos, todas estas escrituras dice que Cristo ya pagó toda nuestra deuda para quitar el pecado de nosotros. Cristo vino precisamente a eso. Él venció a Satanás y al pecado en la cruz a través de su sacrificio. Él nos libertó del pecado, Él ya nos hizo libres, ya no somos esclavos del pecado. Así nos dicen estas escrituras. Hace 2000 años ocurrió esto, hermanos. Cristo, con su sacrificio y a través de su bendita sangre derramada, venció el pecado y a Satanás, que nos tenía cautivos, hermanos, en nuestros delitos y pecados. Entonces, hermanos, si Satanás, que el Señor lo reprenda, ya fue vencido y hemos sido libres del pecado, ¿cuál es nuestro problema? ¿Por qué continuamos pecando? Si este gran acontecimiento, este gran milagro, este gran plan hermoso que fue planificado desde antes de la fundación del mundo, ya se llevó a cabo, ¿por qué nosotros seguimos pecando? ¿Cuál es nuestro problema? Todo el tiempo, amados hermanos, todo el tiempo le hemos echado la culpa a Satanás de todo lo que nos pasa. Es bien sabido, y todos lo conocemos y lo sabemos, que sus obras son malas y que su objetivo siempre ha sido separarnos de Dios. Ese ha sido el objetivo de Satanás siempre, separar al hombre de Dios desde el Edén, hermanos, desde ahí en Génesis. Desde ahí empezó Satanás a hacer su obra mala para separar al hombre de Dios. Pero debemos reconocer también, hermanos, que gran parte de nuestro problema radica en nosotros mismos, en nuestro corazón. Jesús lo dijo. A veces no es el problema, no es de Satanás, no es él que se está metiendo, sino es nuestro pecaminoso corazón, nuestro engañoso corazón. En nuestra naturaleza pecaminosa hay muchas áreas no redimidas también, pues. Hay áreas, hermanos, que no las hemos redimido delante del Señor, a su señorío. Nuestra naturaleza pecaminosa no está siendo expuesta al Espíritu Santo, y áreas que no son sometidas, que no han sido iluminadas por la luz de Dios. Examinémonos, hermanos. ¿Por qué yo sigo haciendo tal y tal y tal cosa? Son áreas que no han sido redimidas, que no tienen la luz de Cristo, hermanos. Ese es nuestro problema. Nuestra vida egocéntrica, nuestra vida egocéntrica es uno de los mayores problemas. Es ella, esa vida, quien vive reclamando sus derechos, alejada totalmente de la voluntad de Dios, de la voluntad del Señor. Nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra vida egocéntrica que solo está basada en el yo y no en el Señor. Esa vida
egocéntrica que pelea constantemente por sus derechos y no se sujeta o se somete a la voluntad de Dios. Ese es nuestro problema. Por eso es de que seguimos pecando. Nuestra naturaleza obstinada y rebelde es la causa de la mayoría de nuestros problemas. Nuestro corazón endurecido y las áreas no redimidas a la voluntad de Cristo abren la puerta e invitan a Satanás a entrar, hermanos. Derriban ese vallado que Dios pone alrededor de nosotros. Nuestro corazón, nuestras áreas no redimidas a la voluntad del Señor, abren esa puerta para que Satanás entre, hermanos. Por eso, mis amados hermanos, la clave para mantener a Satanás fuera de nuestras vidas es un corazón puro, un corazón sensible y receptivo a la voz de Dios, un corazón que reconozca la voz de Dios y le obedezca. El problema es que nuestro corazón está endurecido porque no lo entregamos totalmente al Señor, hermanos. Satanás no tuvo éxito cuando tentó a Jesús porque Jesús no tenía áreas en su vida sin haber sido sometidas a la voluntad del Padre. Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 30, no hablaré ya mucho con vosotros, le dijo a sus discípulos, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. O sea, Satanás no tenía nada que ver. No podía señalar a Jesús de nada, hermanos. Por eso fue que no lo pudo tentar. No tuvo éxito cuando probó a tentar a Jesús. Y eso es lo que pasa con nosotros. Nosotros no podemos decir, él nada tiene en mí. Examinémonos y veamos qué áreas de nuestra vida no han sido sometidas al Señor. Porque al igual que el Señor Jesucristo, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo, Satanás no tiene nada que ver con nosotros o en nosotros. Él fue expulsado de nuestras vidas por el sacrificio supremo de nuestro Señor Jesucristo. Él ya fue vencido, mis amados hermanos. Somos nosotros los que abrimos la puerta para que entre. Las puertas fueron cerradas. Satanás no tiene nada que hacer en nosotros, que ver con nosotros. Pero por esa naturaleza caída, por ese corazón endurecido, por esa vida egocéntrica que llevamos, le abrimos la puerta a Satanás. Veamos qué cosas le abren la puerta a Satanás. Veamos, hay algunas cosas que yo tengo aquí en mis notas que le abren la puerta a Satanás. Y veámoslas porque esto nos va a ayudar a que si tocamos o una de estas áreas le toca tu vida, la reconoces, la puedes someter al Señor, hermanos. Si no, a veces estamos haciendo algo malo y como nadie nos lo dice, no lo sabemos. Creemos que todo lo estamos haciendo bien. En Hechos 5, 3 y 4, el apóstol dijo, y dijo Pedro, el apóstol Pedro dijo aquí, y dijo Pedro, perdón, esta es la primera cosa que estamos viendo de por qué le abre la puerta a Satanás. Y lo primero que tenemos que ver aquí es la hipocresía. La hipocresía. En Hechos 5:3 vemos un caso y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? ¿Ya ve? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Hermanos, esta mentira, ¿dónde estaba esta mentira de Ananías?
Estaba en su corazón. El apóstol se lo dijo. Él vendió en un precio la heredad y para dar sus ofrendas y todo, fue a decir que la había dado en otro precio. Hermanos, ahí no le tenemos que echar la culpa a Satanás. Eso estaba en el corazón de Ananías. Ese acto de hipocresía estaba en su corazón. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Número 2. El peligro de aferrarse al pecado. El peligro de aferrarse al pecado. En Mateo 12:43 leemos, dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus, peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Hermanos, lo que nos habla aquí esta escritura es que viene alguien y es liberado de un pecado, pero no busca quien la llene, que debe ser Cristo. No busca quien la llene y no va a la iglesia, no ora, sino que lo liberaron y se fue. Entonces dice que esa casa está vacía, porque ni tiene al espíritu de pecado, ni tiene al Espíritu Santo. Entonces dice que el espíritu malo va, busca dónde haya dónde entrar, pero como no encuentra, vuelve a esa persona. Vuelve a esa persona y cuando la encuentra y entra, está desordenada y vacía. O sea, no tiene al Espíritu Santo. Entonces dice que entra y el estado de ese hombre es peor que el primero. Hermanos, cuando nosotros somos liberados o libertados de un pecado, tenemos que abrirle la puerta a Cristo para que si el espíritu malo regresa, la encuentre ocupada. Amén. Cuando él llega y quiere entrar, la encuentra ocupada. Cristo morando en esa casa. Pero si nosotros no tenemos a Cristo, no tenemos al Espíritu Santo, Él la encuentra desordenada. ¿Y por qué la encuentra desordenada? Porque viene, es liberado, pero sigue en el pecado. Sigue en el pecado. Por eso el Espíritu Santo no puede morar, porque Él se aferra al pecado. Es liberado de un pecado, pero continúa pecando. Entonces, esa casa está vacía porque en esa casa que está llena de inmundicia por el pecado, el Espíritu Santo no mora. No puede morar. ¿Qué nos dice, hermanos? Que si usted es liberado del pecado, ya no peque más, hermano. Como le dijo a la mujer adúltera, tus pecados te son perdonados. Ve y no peques más. Y así es con nosotros, amados hermanos. Entonces el aferrarse al pecado es seguir pecando, seguir pecando. Te liberan y vuelves a caer en pecado, te liberan y vuelven a caer en pecado. Hay muchos hermanos que les pasa eso. Entonces es otra razón. ¿Por qué Satanás entra? ¿Por qué la puerta se le abre a Satanás? Número 3. Las declaraciones atrevidas, precipitadas y confiadas. Marcos 14, capítulo 14, versículo 29 al 31, declara algo de esto. Marcos 14, 29 dice,
Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él, con mayor insistencia, decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Hermanos, cuidado con hacer esas declaraciones. Cuidado con hacer esas declaraciones, porque a veces presumimos de amar mucho al Señor, de ser muy, muy santos. Y recordemos que el pecado nosotros, por nuestra naturaleza, no podemos vencerlo. Lo vencemos por gracia. Cuando la gracia de Dios es derramada en nosotros, dice que la gracia es capacidad divina que el Señor nos da para poder decirle no al pecado. Pedro presumió de amar más al Señor que los demás discípulos, al decir que él jamás lo abandonaría. Esta fue una declaración sin sabiduría y sin humildad, y expuso a Pedro a una prueba que no era necesaria que la pasara. Porque así como le dijo Jesús, Pedro lo negó 3 veces antes de cantar al gallo. Entonces, hermanos, tengamos mucho cuidado. No nos las llevemos, como decía nuestro pastor, de muy salsas. Creernos muy santos, para mí no hay problema, eso no es problema para mí. Ay, hermano, pídale al Señor que le dé la gracia para no caer en eso. Somos muy dados a juzgar a otro hermano, como hacía aquel, no me acuerdo, que decía: mira, yo oro, yo todo, y este es un pecador. Porque nos pasa siempre, hermanos. Nos creemos que nosotros somos más santos que otros. ¿Y cómo fue a caer este hermano? Si yo con eso no tengo problema. Cuidado con esas confesiones, hermanos. Porque miren lo que le pasó a Pedro. Y eso le abrió la puerta para que Satanás entrara y pusiera en Pedro un espíritu de temor. Cuando le dijeron: este andaba con Jesús, él dijo que no y lo negó. Número 4. El amor a un mal hábito. Hermanos, un mal hábito puede ser una atadura de la cual no podemos desatarnos. Un mal hábito es una cosa que hacemos por costumbre, puede volverse en una adicción. Los hábitos, hermanos, se vuelven una adicción. Y debemos suplicarle al Señor que trate con la voluntad de nuestros deseos. Porque Él es el que obra en nosotros tanto el querer como el hacer. Hay hábitos, hermanos, que son malos y que debemos pedir al Señor que quite de nosotros ese mal hábito, un mal hábito a criticarlo todo. El hábito de venir tarde al culto, hermanos. Un mal hábito de no venir cuando nos toca servir, por ejemplo. Hermanos, ahí le estamos abriendo la puerta a Satanás. Filipenses 2:13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, suplicarle al Señor que quite de nosotros ese mal hábito, hermanos. El proverbista escribía en el Proverbio 23, capítulo 23, versículo 26. Dice el Señor: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Lo que hemos estado hablando, hermanos. Dame, hijo mío, tu corazón. ¿Por qué? Porque tú no puedes gobernar tu corazón, mi hermano. No podemos gobernar nuestro corazón.
Si no se lo entregamos al Señor, nuestro corazón va a hacer cosas malas, que ofenden al Señor. El Señor Jesús dijo que no contamina al hombre lo que entra a su corazón, sino lo que sale de él. También la palabra dice que nuestro corazón es engañoso. Por eso aquí dice, dame, hijo mío, tu corazón. Entrégale tu corazón al Señor. Y como Él produce el querer como el hacer, Él va a quitar ese hábito de ti, ese mal hábito que le abre la puerta a Satanás. Número 5, la falta de perdón, hermanos. Ay. Esa falta de perdón, hermanos. No perdonar a otros puede ser porque nosotros mismos no nos sentimos perdonados, fíjense, hermanos. Como pasó con los dos deudores, ¿se recuerdan? La parábola de los dos deudores. Uno no se sentía perdonado y no perdonaba al otro. Marcos creo que fue que se le acercó a Jesús. Pedro. En Mateo 18, 21 se le acercó Pedro a Jesús y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7, le dijo él. Pedro se estaba quedando muy corto, hasta 7. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta un 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y bueno, aquí viene la parábola de los dos deudores, hermanos. ¿Qué nos dice Jesús, hermanos? Que debemos perdonar siempre, muchas veces. El perdón no tiene límite. Aprendamos, pidámosle al Señor que nos enseñe a perdonar. Porque mire, a veces estamos orando con el Padre Nuestro, la oración hermosa que nos enseñó el Señor Jesús, y decimos, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. En otras versiones dice, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Así como pasó con estos dos deudores, hermanos. El que debía más fue perdonado. Le debía él debía una gran cantidad y la persona esta a quien le debía, él lo perdona. Si quiere leamos la parábola porque si no, no la voy a decir correctamente. Dice Mateo 18, 24 en adelante. 23 en adelante, hermanos. Por lo cual dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda.
Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial, oiga, esta es la parábola. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno, a su hermano, sus ofensas. Hermanos, esta es la enseñanza de esta parábola. Así como Dios nos perdonó todos nuestros pecados, que eran muchos, hermanos, toda nuestra iniquidad, que era mucha, así nosotros debemos de perdonar a uno de nuestros amigos, familia, hermanos, sus deudas, que son pequeñas, hermanos. Una pequeña ofensa no queremos perdonar. Y entonces en esta parábola el Señor nos enseña que así como nosotros fuimos perdonados, como se nos perdonó esa gran deuda, así nosotros perdonemos esas pequeñas ofensas, hermanos, que a veces son ofensas pequeñísimas, pequeñísimas. Entonces, hermanos, cuando nosotros no perdonamos, estamos abriéndole la puerta a Satanás para que él entre a nuestro corazón. Jesús dijo que la falta de perdón entrega al hombre a sus verdugos. ¿Y quién es nuestro verdugo, hermanos? Es Satanás. Entonces, cuando nosotros no perdonamos, hermanos, somos entregados a Satanás. Abrimos la puerta para que él entre. En 2 Corintios 2:10 al 11, el apóstol Pablo dijo: y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Oiga, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Hermanos, delante de Cristo debemos perdonar a nuestros hermanos. Debemos perdonarlos delante de nuestro Señor, para que Satanás no tome ventaja de ese, no gane ventaja. Hermanos, la falta de perdón da ventaja a Satanás. Entonces aprendemos a perdonar, no una vez, 70 veces 7, eso quiere decir toda la vida. Tenemos que vivir perdonando, hermanos. Amén. Otra, hermanos, la número 6 es la terquedad. Este es un problema del corazón no causado por Satanás. La terquedad no tiene nada que ver con Satanás. Ese es un problema que viene de nuestro corazón. Que viene de nuestro corazón. En Hechos 15:36 en adelante, el apóstol Pablo dice: después de algunos días, oigan bien, la terquedad. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería llevasen consigo a Juan, el que tenía por nombre Marcos, o era Juan Marcos. Pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos, o sea, entre Bernabé y Pablo, que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor.
Entonces, ¿qué pasó ahí, hermanos? Pablo tenía un problema con Juan Marcos, pues no estaba siendo fiel, ¿no? Y Bernabé quería que lo llevaran. Entonces ellos tuvieron un desacuerdo y ninguno de los dos estuvo dispuesto a ceder. Y debido, hermanos, a esto, a esta terquedad de Bernabé, él endureció su corazón. Y fíjese que esta terquedad hizo que Bernabé desapareciera de la narración del libro de los Hechos. Ya no se menciona, de ahí ya no se menciona a Bernabé. Todo lo que hizo Pablo después, hermanos, todo lo que hizo el apóstol Pablo, que fue grandioso, Bernabé ya no participó. Toda esa gloria que el Señor manifestó a través de Pablo, que también hubiera sido para Bernabé, ya no, por la terquedad. La terquedad, hermanos, puede hacer que no alcancemos las promesas. No seamos tercos. Pablo era un hombre del Señor de un nivel espiritual mucho más alto que Bernabé. Y Bernabé no respetó eso, sino que dijo, bueno, ok, no querés llevarte a Juan Marcos, pues yo me voy para otro lado, ya no te sigo. Por una terquedad, hermanos. Pablo tenía razón, el otro estaba siendo infiel. Tenía que darle una lección. Entonces, cuidado con ser tercos, hermanos. Número 7. Las inseguridades unidas a las imaginaciones y las sospechas pueden ser una puerta para la depresión diabólica. Inseguridad, imaginaciones, sospechas, hermanos, puede traer depresión diabólica. Tenga cuidado con sentirse usted inseguro. Tenga cuidado con andar imaginándose cosas que no son, que no le constan. A veces porque imaginarnos que de algo que no está ocurriendo viene depresión a nosotros. Y cuando estamos en depresión estamos abriéndole la puerta a Satanás. Tenga mucho cuidado con las imaginaciones. Antes asegúrese de las cosas. Número 8. La falta de disciplina. Ay, hermanos, la falta de disciplina. ¿Cómo falta la disciplina en la iglesia? Proverbios 16:32 dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Mejor es el que tarda en airarse. ¿Quién es el que tarda en airarse? Aquel que tiene disciplina, que gobierna su corazón. ¿Quién es tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad, hermanos? Nuestro Señor, Dios, Jehová, Cristo. Él es el que tarda en airarse. Tenemos que tener disciplina con nuestro carácter, hermanos. A veces eso le da entrada al diablo. Proverbios 25:28 dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Imagínense, hermanos. ¿Quiénes usan la rienda? Un caballo. ¿Para qué se usa la rienda en el caballo? Para gobernarlo y guiarlo por donde uno quiere que vaya. Entonces, cuando nos dice que como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda, es aquel hombre que no tiene disciplina, hermano. Si somos insensatos en nuestras acciones y no tenemos el control de ellas, derribamos ese muro donde el enemigo puede entrar. Tenemos que tener disciplina, hermanos, en todo. Recuérdese que todo en la vida tiene límites y debemos respetar esos límites. La vida cristiana es de límites. Usted no puede pasar esos límites. Tiene que tener la disciplina para respetar los límites que el Señor
nos ha puesto. Hasta el mar le obedece, hermanos. Dios le dijo, hasta aquí llegarás. Hasta ahí llega el mar. Hasta ahí llega el mar. Tenemos que tener mucha disciplina en nuestra vida, hermanos. Por la falta de disciplina, hermanos, han ocurrido muchos accidentes fatales. Dice velocidad máxima 70 kilómetros por hora y vamos a 120. Falta de disciplina. Hermanos, ya sé, hay muchas cosas que son de nuestro diario vivir. Las imaginaciones. 2 Corintios 10, 3 al 5. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Ve, hermano, cuidado con las imaginaciones. Nosotros somos hombres espirituales, no somos carnales, no imaginemos cosas carnales. Llevemos todas esas imaginaciones al conocimiento de Dios, hermanos, a la obediencia de Dios. Número 10, el amor al mundo. Usted dirá, yo no amo el mundo. Pero bien que el mundo le hace ojo pacha, hermanos. Muchos cristianos han experimentado la presencia de Dios en su vida y todas sus bendiciones, pero se alejan. Y se alejan y aman más el mundo que a Dios. Hermanos, usted ha conocido hermanitos que han estado aquí en la iglesia. Que han estado aquí en la iglesia y de repente andan en el mundo. Aman más al mundo que a Dios. Y fíjese que Demas es un ejemplo. En 2 Timoteo 4:10 hay un ejemplo. Demas dijo el apóstol, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Demas andaba con el apóstol Pablo, pero algo le hizo ojitos en el mundo que dejó al apóstol, al gran apóstol Pablo y su ministerio hermoso, hermanos, y se fue al mundo. Demas, hermanos, que anduvo con el apóstol Pablo. Como decía un hermano, contimás nosotros, hermanos. Entonces no digamos, a eso yo yo ya no amo el mundo. Tengamos cuidado, hermanos, porque eso le abre la puerta a Satanás para que nosotros pequemos. Número 10, las motivaciones perversas. Hechos 20, 29 al 31 dice el apóstol Pablo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Hermanos, debemos tener mucho cuidado, porque llegará el día que seremos probados, y nuestras motivaciones serán una puerta de entrada al Espíritu Santo o a Satanás. Dice que a veces somos probados para ver qué hay en nuestro corazón. Para eso son las pruebas. Cuando no hay prueba, cuando no hay problema, hermano, todo muy bonito. Pero ¿qué pasa cuando viene la prueba?
dice que ahí prueba el Señor cuáles son las motivaciones que hay en nuestro corazón. Y dice el apóstol Pablo que tengamos cuidado porque vendrán lobos rapaces. Vendrán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. No está diciendo al mundo, a los discípulos. Debemos tener mucho cuidado porque tarde o temprano, hermanos, vendrá la prueba y a ver qué hay en nuestro corazón. El Señor va a ver qué hay en nuestro corazón. Número 11, renuencia a admitir nuestras faltas. Ese es otro problema, hermanos. Primero le echamos la culpa al Señor como hizo Adán, cuando el Señor le dijo a Adán, ¿qué has hecho? La mujer que tú me diste, le dijo. O sea, echándole la culpa al Señor. Causa tuya. Si no me hubiera dado esa mujer, no hubiera pasado nada, pero la mujer que tú me diste, tú tuviste la culpa, y eso pasa todavía, hermanos. No queremos reconocer que nosotros tenemos la culpa. Cuando nosotros reconocemos nuestro pecado y pedimos perdón al Señor, Él nos justifica y nos perdona. Pero ponga atención, esto sucede hasta cuando reconocemos que somos pecadores. Eso pasa cuando venimos al Señor. Cuando venimos al Señor, reconocemos que somos pecadores y que necesitamos un libertador. Nosotros cuando venimos a Cristo, hermanos, venimos en busca de un libertador. Pero si usted no admite sus faltas, usted sigue en el mundo, en sus delitos, muerto en sus delitos y pecados. Segunda Timoteo 2:25 dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque quizá Dios les conceda que se arrepienta para conocer la verdad. ¿Se da cuenta, hermano? Hay que agarrar, cuando uno está predicando o que está hablando con alguien, dice que con mansedumbre, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, con palabras sutiles y todo, sutiles, pero que sea verdad, no con mentiras. Debemos de demostrarle a la persona que conoce a Cristo, mostrarle su pecado. Porque puede ser que cuando nosotros le mostremos su pecado, la gracia del Señor se manifieste y venga sobre él y haga y le conceda, dice, que él se arrepienta para conocer la verdad. Aquí estás viendo, hermanos, que tal vez lo que necesitamos no es reprender al diablo, sino arrepentimiento, más arrepentimiento. Cuando estamos hablándole a una persona no convertida, tal vez no es tanto hablarle de Satanás, sino hablarle de que él tiene que arrepentirse, tiene que reconocer su pecado. Hay uno que lo puede libertar de ese pecado, gratis. Solo tiene que creer y arrepentirse. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros desconocemos lo que hay en lo más profundo de nuestro corazón. La palabra dice que nuestro corazón es engañoso y perverso. Y dice también que el Señor escudriña nuestros corazones y conoce sus intenciones. Dice, fíjese, hermano. Nosotros no podemos mentirle al Señor, hermanos. Nosotros no podemos, no, Señor, si yo no quería eso para mi hermano, al contrario, yo quería que a él le fuera bien y todo. Pero Él conoce lo que realmente hay en nuestro corazón. Tal vez había, cómo no, gracias a Dios que le pasó eso. Pero cuidado, eso le abre la puerta a Satanás. En 2 Crónicas 28:9, David le dice a Salomón su hijo: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre,
Sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Hermano amado, busquemos al Señor. Busquemos al Señor, hermanos, porque Él conoce nuestros corazones, Él escudriña nuestros corazones. Todo intento de nuestro corazón, Él lo conoce. Todos nuestros pensamientos, Él lo conoce. Por eso, amados hermanos, es que muchas veces el Señor permite ciertas situaciones en nuestra vida para mostrarnos lo que hay oculto en nuestro corazón. Ejemplo, Job. ¿Verdad? Job, un hombre perfecto, lo dijo el Señor. Pero algo había en el corazón de Job que necesitaba ser purificado. Y por eso el Señor permitió que Satanás lo tocara. Y por eso Job, al final de su prueba, pudo decir: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Muchas veces, hermanos, hemos conocido al Señor de oídas. De oídas, no hemos tenido ninguna experiencia con Él. Por eso, la palabra del Señor nos manda a guardar nuestro corazón con toda diligencia, porque dice que de él brotan los manantiales de la vida. Así dice el proverbista en Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hermanos, Jesús se concentró en el corazón, pero no le pusieron atención. Él dijo que lo que contamina al hombre no es lo que entra a su boca, sino lo que sale de ella. Qué sabiduría, qué enseñanza, hermanos. Pero no le pusieron atención. No cometamos el mismo error. Mateo 15:11 dice: no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Lo que sale de su corazón, eso contamina al hombre. Mateo 15:19 dice: porque del corazón, fíjese hermano, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Mire lo que es nuestro corazón, hermanos. No es nuestro corazón este músculo que nosotros tenemos. No, este sirve para bombear. Nuestro corazón habla de algo más profundo de nuestro ser, hermanos. Y de allí sale toda esta inmundicia. Y eso le abre la puerta a Satanás. Y por eso es que pecamos, hermanos. Porque no tenemos el cuidado con nuestro corazón, con lo que oímos, con lo que vemos. Concluyendo ya, mis hermanos amados, vemos que no siempre Satanás tiene la culpa de que continuemos pecando. Él ya fue vencido. Y nuestro Señor Jesucristo, con su sacrificio en la cruz, quitó el pecado en medio de nosotros. Nuestro egocentrismo, nuestros corazones endurecidos a la voz de Dios, y nuestras áreas no redimidas por la luz de Cristo abren la puerta al enemigo. Para tener un corazón puro, debemos tener al enemigo afuera. Jesús cerró todas las puertas por donde podía entrar. Hay áreas en nuestra vida, hermanos, que ya han sido vencidas. Hay muchas cosas que tú ya no practicas, cosas malas que antes hacías.
El Espíritu Santo te ha dado la gracia y ya las venciste. Pero hay otras áreas que aún no han sido vencidas. Examínate y verás que hay áreas que aún no han sido vencidas. Y estas son puertas abiertas que le permiten a Satanás entrar, y por eso pecamos. Necesitamos un corazón nuevo, un nuevo corazón, hermanos. Esto no se refiere, como les decía, a quitar este corazón, este músculo, y cambiarlo por otro, hacer un trasplante, no. No es un acto físico. El corazón es el centro de nuestro ser, de nuestras emociones. Nuestro corazón es quien le da las órdenes al cerebro, hermanos, cómo actuar. Si nuestro corazón está bien, todo lo demás estará bien. Pero un corazón que no está bien, un corazón asqueroso, es peor que tener las manos sucias. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer, hermanos? Si seguimos pecando. Lo que debemos hacer, o lo que debemos añorar, hermanos, es saber cómo Dios nos ve. ¿Qué es lo que Él piensa de nosotros? Y clamar como lo hizo el salmista. El salmista decía en el Salmo 139, 23, 24, el salmista decía: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay, y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Eso, hermanos, es lo que debemos clamar. Examíname, por favor, examíname, oh Dios. Conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay algo malo que estoy haciendo. Ve si hay perversidad en mí. Y guíame en el camino eterno. Es su opinión, hermano, la que nos interesa. Es su opinión la que nos debe interesar. Amén. Hermanos amados, roguemos al Señor que nos examine y que nos ayude a pasar la prueba, a ser probados y aprobados. Ya no queremos seguir pecando, hermanos. Por favor, Señor, ya no queremos seguir pecando, porque sabemos que el pecado nos separa de ti. El pecado te ofende, Señor. Ya no queremos seguir pecando. ¿Por qué pecamos, Señor? Purifica nuestro corazón. Purifica nuestra mente, Señor, nuestra vista. Todo lo que le abre la puerta a Satanás para que entre y que yo cometa pecado. Pruébame, Señor. Examíname. Te lo suplico, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, hermano. Gracias, Padre. Amén, hermanos. Amén. Que Dios los bendiga y nos dé la gracia para quitar todo el pecado de nuestra vida, porque queremos tener esa íntima relación con Él y sabemos que quien nos aleja de Él es el pecado. Estemos conscientes que no todo es por Satanás, pasa mucho por nuestra naturaleza caída que no ha sido redimida. Entreguémosla al Señor y Él nos ayudará
a purificarnos. Amén. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos, y que tengan una bellísima noche. Amén. Si te ha bendecido el mensaje, no pierdas la oportunidad de compartirlo.